Universidad Politécnica Salesiana. Tema: Síntesis de expresión genética. Integrantes: Alison Sánchez, Michelle Tapia y Gisela Cañizares. Regulación de la expresión genética. ¿Qué es la regulación génica? Se conoce que la regulación génica es el proceso que controla que genes en el ADN de una célula se expresen. Esto se utiliza para hacer un producto funcional como una proteína. Se estima que el genoma humano está conformado por 30.000 genes, que vendrán a codificar a cerca de 100.000 proteínas. Se puede decir que casi cualquier paso de la expresión génica puede ser modulada, desde la iniciación de la transcripción al procesamiento de ARN o una modificación post-traduccional de una proteína. La expresión génica comprende dos procesos esenciales que son los siguientes: la traducción y la transcripción. Se debe tomar en cuenta que la regulación en la transcripción controla directamente la cantidad de ARN que es sintetizada. Teniendo en cuenta en sí que el proceso es llevado a cabo por la ARN polimerasa, esta se puede alterar debido a diferentes mecanismos. Por ejemplo, una de las funciones del hígado es eliminar las sustancias tóxicas como el alcohol de la sangre. Para ello, las células del hígado expresan genes que codifican las subunidades, es decir, las piezas, de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Esta enzima descompone al alcohol en una molécula no tóxica. Las neuronas en el cerebro de una persona no eliminan las toxinas del cuerpo, así que mantienen estos genes sin expresar o apagados. Del mismo modo, las células del hígado no envían señales utilizando neurotransmisores, así que mantienen los genes neurotransmisores apagados. Ahora vamos a hablar acerca de la expresión génica en eucariones. ¿Pero en qué se basa la expresión génica en eucariones? Pues tengamos en cuenta o recordemos que la regulación génica es un proceso que controla qué genes en el ADN de una célula se expresan. Por ejemplo, en los eucariontes, como los humanos, la expresión de los genes involucra muchos pasos y en sí su regulación puede ocurrir en cualquiera de ellos. Se debe tomar en cuenta que existe múltiples maneras de regular la expresión génica. Una de las más importantes y factibles es regular el inicio de la transcripción. Recordando que la regulación de la expresión se basa en una secuencia que se localiza por lo general corriente arriba del gen. Puede ser una o varias secuencias, las mismas que se regulan gracias a la fijación de proteínas, los cuales se conocen como factores generales de la transcripción. Aquí se debe tener en cuenta que los factores de la transcripción tienen la facilidad para fijarse a la doble hebra de ADN y poder reconocer el promotor. No todos los genes cuentan con promotores, sin embargo, cuentan con otras secuencias denominadas islas CpG, mientras que también existen otros genes de expresión como los inducibles, que dependen de factores para generar la inhibición de la expresión, lo cual dependen de factores de transcripción que interactúan con el ADN. El factor de transcripción es degradar y esto es una forma de regular también la expresión génica. La liberación también de los factores de transcripción pueden estar unidos complejos con un inhibidor. Si se logra degradar el inhibidor, el factor de transcripción queda libre y al estar libre puede migrar al promotor y esto induce la expresión de dicho gen. En cuanto a la regulación de procedimientos, se debe tener en cuenta que al procesar el ADN mensajero consiste en eliminar los intrones y empalmar los exones, y esto depende totalmente del splicing, ya que si se logra promover el splicing, se favorece la expresión del gen.
Regulación de la expresión génica en procariontes, operón lag. En esta oportunidad hablaremos del control del proceso de transcripción en organismos procariotas. Posiblemente uno de los puntos claves de la regulación del proceso de transcripción es básicamente la disponibilidad del sustrato o la disponibilidad de nutrientes, ya que es quien va a determinar si una bacteria crece o se prolifera. Por ejemplo, en organismos procariotas como la E. coli, la expresión de algunos genes está ligada a la presencia de fuentes de carbono, como por ejemplo la glucosa o sacarosa. Un caso particular que es cuando utiliza la lactosa como fuente de energía, también es capaz de disponer de varias fuentes de carbono y a su vez va a necesitar de un menor proceso de desgaste energético, por lo que sus genes van a estar apagados, pero en el momento en que no hay glucosa como fuente de energía, necesariamente la bacteria va a disponer o debe disponer de lactosa como fuente de energía. Por lo tanto, va a expresar todas las enzimas y todos los genes necesarios para metabolizar dicha azúcar. ¿Qué es un operón? Bueno, básicamente un operón es un conjunto de genes, los cuales van a estar regulados por una misma región o por un solo promotor. A partir de este operón podemos encontrar tres genes, un gen denominado Z, otro denominado Y otro denominado A. A partir de este operón se pueden generar o también obtener ARNs policistrónicos mediante lo que sería un proceso de transcripción. El ARN policistrónico codifica para tres enzimas diferentes. El gen Z codifica para una beta-galactosa, que esta en sí es una enzima capaz de hidrolizar a la lactosa. El gen Y va a codificar una permeasa de lactosa, que básicamente este es un poro por donde se incorpora la lactosa. Y el último, que es el gen A, va a codificar para una enzima denominada tiogalactosidasa. Estas no tienen ningún parentesco en este metabolismo, por esta razón van a permitir su ingreso. En cambio, las proteínas codificadas por el mismo operón van a permitir lo que sería la hidrólisis de la lactosa. Las tres enzimas codificadas por el operón de la lactosa suelen encontrarse en un medio con lactosa y de esta manera expresar genes capaces de sintetizarse, ya que estos poseen monosacáridos como fuente de energía. En este video vimos cómo la expresión de algunos genes va a estar regulada por la presencia o también la ausencia de sustrato. Uno de los ejemplos claros fue el operón de la lactosa, como se dijo a continuación.